Buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Yamid Amad. La próxima semana iniciará el tercer debate del proyecto de reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado de la República. Una de las grandes entidades que debe transformarse de ser aprobada esta reforma es la ADRES. Precisamente esta noche nos acompaña su director, el doctor Félix Martínez, que en este momento está dirigiendo la ADRES y que además tiene grandes retos. Director, muchas gracias por acompañarnos esta noche. No, con mucho gusto, Luisa. Director, ¿en qué van esas audiencias que se están realizando en varias regiones del país, en donde se está tal vez hablando sobre ese documento que va a llevar a la Comisión Séptima de Senado? ¿Cómo ve usted el ambiente político para iniciar este tercer debate en el Senado de la República? A ver, yo en las audiencias he notado un ambiente bastante favorable a la reforma, pero por supuesto las audiencias no están solo los senadores congresistas, sino participan todas las instituciones, actores del sector salud, comunidades organizadas, grupos políticos, etcétera. Pero en términos generales lo que se encuentra es que hay un ambiente bastante favorable a la reforma. Y por parte en la Comisión Séptima, pues lo que yo he podido de Senado, lo que yo he podido apreciar, es que pues hay un grupo de senadores también muy favorable a la reforma, otro intermedio que digamos está a favor de la reforma pero sugiere algunos cambios, y un grupo menor pues digamos que por razones más políticas que técnicas se opone a la reforma. Hay una anécdota muy interesante en este sentido de lo que pasó en la Comisión Séptima de Cámara hace algún tiempo. Y es que, como tú sabes, el Partido Conservador decidió votar en contra en el trámite de la reforma en la Comisión Séptima de Cámara. Había dos representantes a la Cámara en la Comisión Séptima. Uno de ellos era el representante Yepes de Caldas, que había manifestado ampliamente en televisión que estaba en desacuerdo con las EPS, incluso alegando algunos asuntos familiares que le habían afectado específicamente. Y a lo largo de las sesiones de la Comisión Séptima votaba no, pero ustedes saben lo que yo pienso. El partido me mandó, pero ustedes saben lo que yo pienso. Pero puede pasar algo similar en la Comisión Séptima de Senado. Seguramente en algunas posiciones de algunos partidos puedan ser de esa misma índole, pero quisiera finalizar la anécdota porque otro congresista conservador que también votó no durante todas las sesiones, al final, cuando la comisión votó que se convirtiera en proyecto de ley para pasar a la plenaria, pidió la palabra. No había hablado casi más que votar no. Y dijo, mire, yo soy congresista de Arauca. Yo voté no porque el partido me lo ordenó, pero en Arauca los servicios de salud son un desastre. Y toda cosa, y esta reforma hace falta. Entonces uno encuentra que donde quiera que hay procesos bastante regionales, hay un apoyo muy grande a la reforma, y que las oposiciones, digamos, a la reforma en sí, no a las decisiones políticas de partido, está más en los centros urbanos, clases medias altas, y los senadores y representantes que representan estos grupos. Y encuentra uno como esa característica. Pero especialmente, director, las EPS, quienes han advertido y aseguran que para este tercer debate sí se deben hacer grandes modificaciones, como es el proceso de quién va a gestionar el riesgo. No se meten tanto con la tesorería, pero pues sí hay una duda de si la ADRES tiene la capacidad de realizar todos estos procesos. Voy a empezar por la última pregunta, Luis. Hay dos etapas en lo que plantea la ley. Para la tesorería, o sea, para los pagos a las clínicas y hospitales. La primera etapa contempla la ley en la etapa de transición,
el ADRES haría giro directo a los prestadores, pero el giro directo lo ordenan las EPS, es como una nómina que cada EPS pasa. Simplemente dicen de mis recursos que me corresponden este mes per cápita por mis afiliados, gírele tanto a tantos hospitales y clínicas. El ADRES consolida eso, ya lo hace en el régimen subsidiado y hace los giros en la primera semana de mes en el régimen subsidiado a todas las clínicas y hospitales. Hacer esto en el régimen contributivo no es ningún problema para nosotros, ya hay toda la experticia, la organización, hasta el software desarrollado para mover el giro directo sin ningún problema. Más adelante cambiarían las cosas cuando se conviertan en gestoras, porque entonces ya las cuentas llegarían simultáneamente al ADRES y a las gestoras. El ADRES haría un anticipo a los hospitales, un pago preliminar mejor, sobre el 85% del valor y esperaría la auditoría de la gestora para pagar el saldo restante. Si por alguna casualidad la auditoría desautoriza un valor superior a ese 15% que se le retuvo, tampoco habría ningún problema porque las clínicas presentan cuentas todos los días y si en una cuenta se pagó de más, en la siguiente se le descontaría. Pero bueno, ya hay eso sí sería el pagador único que propone a mediano plazo, pues en la segunda etapa la reforma. Esos son los desafíos y el desafío que ya no tenemos, para el que se decía que el ADRES no tenía capacidad, y yo mismo lo dije, es cuando en el proyecto inicial, pero que cambió la Comisión Séptima, se le entregaba al ADRES la auditoría de todas las cuentas del país. Ahí sí yo dije, esto me implica abrir oficinas en todo el país, montar auditorías en todos los departamentos y obviamente el ADRES necesitaría un proceso. Pero la auditoría se la devolvió a las gestoras la Comisión Séptima de Cámara, de modo que ya no es una responsabilidad del ADRES ese proceso tan complejo. La auditoría la harían las gestoras y el ADRES solo pagaría y tendría sí la capacidad de hacer una auditoría de segundo piso, un control a las auditorías que hacen las gestoras, pero no auditaría todas las cuentas del país, que era cuando yo manifesté eso, para eso no estamos listos. Pero bueno, esa responsabilidad nos la quitó la Comisión Séptima. Director, pero hay muchas EPS que temen transformarse en gestoras, incluso han pensado en no hacerlo, si no se modifican algunos artículos como la contratación, como quién va a gestionar el riesgo en salud. Entonces, tal vez en ese panorama, no sé si han tenido acercamientos para determinar cuáles van a ser esos puntos y si se van a modificar o no del proyecto de reforma a la salud. A ver, yo digo que la posición de las gestoras, de las EPS en la transición y la posible transición a las gestoras ha evolucionado mucho durante los últimos meses. De una oposición franca inicial a cualquier proyecto de reforma, a prácticamente la aceptación de la mayoría de las EPS de transformarse en gestoras, salvo muy contadas excepciones. Creo que básicamente hoy se acepta que la tesorería, como dices tú, que el pagador sea el ADRES, que los recursos que las gestoras pasen a ser administradoras. Y sí, hay unas diferencias en cómo la administración del riesgo va a ser un problema siempre, digamos, de varias instituciones, claro, no de una sola. Es decir, porque si hablamos del riesgo de salud o del riesgo financiero. Si hablamos del riesgo financiero, dime tú, ¿quién administra el riesgo financiero hoy? Cuando las EPS todos los días dicen, no me alcanza la plata, gíreme. Entonces, ¿quién está asumiendo el riesgo financiero? El riesgo financiero lo está asumiendo el Estado siempre en este aseguramiento del sistema. No lo están asumiendo, la verdad, las EPS, más que en una mínima proporción. Y están dispuestos a soltarlo porque es un... Bueno, decimos, si no quieren asumir el riesgo financiero, si están descontentos con el manejo del riesgo financiero, pues no hay ningún problema. Entreguen el riesgo financiero, administren y ustedes ya no tienen que asumir ese riesgo financiero. De modo que esa parte, digamos que la aceptan. Luego, la administración del riesgo en salud tiene también varios componentes. El cuidado de la salud de las poblaciones, obviamente. Eso se hace digamos, en el centro de atención primaria, en la base, en el pueblo, en el barrio, en la vereda, es donde hay que cuidar la salud de la gente. Hasta la última referencia de pacientes y el manejo de
de los pacientes crónicos adecuado, que obviamente donde las gestoras van a tener un papel mucho más importante. Es un manejo compartido, no es un manejo que pertenezca a nadie en particular, es un manejo que tiene que ver con las políticas de salud, es un manejo, de modo que no es un manejo exclusivo de nadie, de ninguno de los actores, ni lo es en ningún país del mundo tampoco. En eso, digamos, hay mucho discurso, pero es muy fácil. Lo que falta establecer en este segundo debate, diría yo, es cómo se comporta el sistema de referencia de pacientes. Sí. ¿Sí? Pero el sistema de referencia de pacientes parte del barrio de una persona se enferma y donde dicen este paciente requiere una atención hospitalaria porque se tiene una lesión de una rodilla. O sea, forzosamente el sistema de referencia nace también en la atención primaria y va vía gestoras o cualquier otra vía a la localización de la institución hospitalaria, clínica, hospital que requiera. Pero lo más importante de un sistema de referencia y contrarreferencia también es devolver después el paciente, porque lo operan, pero el paciente vuelve a la casa y está en el barrio y ahí puede requerir unos cuidados de enfermería y puede requerir unas visitas de fisioterapeuta y unos cuidados domiciliarios. Entonces, hay que entender que los ciudadanos que van a las clínicas, que van a los hospitales, vuelven a su casa en lo posible, porque si no vuelven es muy grave. ¿Sí? Y ahí van a requerir cuidados posteriores. Y esos cuidados vuelven a ser parte de la atención en el sitio donde vive. Sí. Director, y usted tocó un punto muy importante al inicio de esa respuesta y es la situación o el riesgo financiero, quién lo está asumiendo. Y es que en los últimos meses grandes debates se abrieron entre ustedes como Gobierno Nacional y la EPS por esa situación financiera, incluso al punto de hoy la mayoría de EPS declararse en crisis financiera. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los cálculos que ustedes tienen? ¿Sí están en una crisis financiera las EPS? Yo no creo que se pueda hablar de crisis financiera del sistema claramente. Y tengo que ser claro en esto. Las EPS, en la información presentada ante el Ministerio de Salud, bien las 3 EPS cuando hubo aquella comunicación de septiembre que presentaron y hicieron unas mesas técnicas con el Ministerio, no demostraron el incremento de servicios y costos que hiciera necesario un reajuste de la UPC del año anterior. Desafortunadamente, en la información para el incremento de la UPC de este año, solo 4 EPS presentaron información completa, calificada técnicamente para poder calcular la UPC. Esto es triste. De 28 EPS, 4 entregan información sobre sus gastos y servicios. Esto es inaudito. Y esa información no da para demostrar que se requieren incrementos mayores, daba para un incremento del 7% apenas, de modo que el gobierno tuvo que decir, no, de acuerdo a la ley, garanticemos inflación más los puntos de inclusión de la UPC, porque las cifras que entregan las EPS no dan. Entonces, hay un discurso de que no me alcanza el dinero, no me alcanza el dinero, pero las cifras que demuestran de servicios y costos no revelan eso. Pero también hay otros problemas serios con cómo se maneja el dinero en las EPS, que es lo que motiva también la reforma de la ley. ¿Qué pasa con la integración vertical? Es decir, cuando las EPS se convierten, y no quiero generalizar, pero hay algunas que se han convertido en un alimentador de los negocios de la compañía. Sí. Es decir, si todos los negocios son integrados, son de mi compañía y la EPS es el que le paga y hace rentables los negocios de la compañía. Luego la EPS presenta pérdidas, pero todos los negocios de la compañía tienen unas utilidades enormes. Eso se llama transferencia de precios o transferencia de utilidades. Otras simplemente reparten con socios, con amigos los contratos. Entonces, cuando hay toda esa... Cuando otras ponen a rentar el dinero en los bancos y no le pagan a las IPS. Entonces, cuando hay tantos problemas del manejo del dinero en el sistema, no es fácil decir no me alcanza. Okay. ¿Sí? No es fácil decir no me alcanza. Director, si le entendí bien, la intención de la reforma a la salud es acabar ese negocio. Director,
la motivación del proyecto de reforma a la salud o de la reforma a la salud que ustedes proponen es acabar ese negocio de las EPS. A ver, sí hay una intención del gobierno en acabar ese hagan lo que les provoca con la plata y esta plata manéjenla como si fuera privada. Son recursos públicos de todos los colombianos que el gobierno pretende recuperar el control sobre los mismos. Cuando haya un pagador único se sabrá exactamente en qué se gasta, porque todo lo que el ADRES paga es público. Se pagó esto por esta cirugía en este municipio y a esta IPS y por este valor. Hoy no es transparente y no es público el gasto en el sistema. Lo que queremos es que sea transparente y público y que la sociedad y el país recuperen el control de cómo se manejan los dineros de la salud. Y es un propósito que el presidente Petro ha expresado claramente. Y que los partidos políticos, quiero decir, en las primeras negociaciones con el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U, pusieron sobre la mesa. Cerramos la integración vertical de negocios, o sea, los contratos de yo con yo mismo, mis socios y mis amigos, que funcionan, que se han masificado en el sector salud. Obviamente, hasta los partidos políticos entienden que esto no está bien, ¿sí? Que esa no era la idea, que la integración vertical estaba prohibida al comienzo del sistema y sin embargo se ha ido extendiendo en una forma inusitada. Entonces ya a muchas EPS no les interesa el contrato a los hospitales públicos porque esos no son amigos ni socios, es decir, esto se volvió una cosa muy complicada y eso tiene que recuperarse el control del sistema. Claro. Cuando se recupere ese control del sistema, de ser aprobada la reforma a la salud, director, ¿no se van a registrar, por ejemplo, demoras en los pagos? Temas de presupuestos máximos seguirán existiendo porque hay algunos servicios que no están dentro de ese plan, pero, por ejemplo, diciembre y enero no se les ha pagado a las EPS, esa fue incluso los pronunciamientos de la Corte. ¿Esto va a pasar con el proyecto de reforma a la salud o hay un plan en el que se evite que estas demoras se puedan afectar el sistema? Bueno, presupuestos máximos no existiría en el nuevo sistema. Okay. De entrada todo sería integrado al per cápita que se manejaría, no habría ese problema. Pero sobre la oportunidad de los pagos, yo sí tengo que volver a decir siempre que el 98% de los recursos se entregan anticipados. Y que ese otro 2% tiene unos trámites presupuestales que a veces son complejos y se demora un poco. Pero dime tú, ¿qué negocio recibe el 98% del pago anticipado para prestar los servicios? Ninguno. Sí, esto es una cosa extraordinaria. Y en cambio de decir con qué bueno que recibo el 98, no me pagaron el 2 anticipado. El 2 me lo tienen que pagar también anticipado, que es el alegato permanente. A veces de una forma que no es correcta, porque la norma dice que en lo posible sí que el ministerio gire anticipado unos anticipos mensuales sobre esos recursos y después un ajuste a final de año. Pero siempre que haya disponibilidad presupuestal, eso no es fácil. Los trámites presupuestales son complejos en este rubro y eso significa, pero las EPS saben que eso se acaba pagando. De hecho, sí. Cada año pagamos más y en febrero, como hablábamos ahora, estarán pagados los ajustes 2022, 2023, de modo que estaremos totalmente al día. Yo le plantearé a las EPS, apenas esté totalmente al día, avisaré a todas las IPS del país que vayan a cobrar porque no se les debe un peso a las EPS, porque si bien reciben anticipado el 98% del dinero, ellas sí no pagan nada anticipado a los prestadores. ¿Y cuánto les debe más o menos a los prestadores? 15 billones es la estimación. De modo que el billón con el que cerramos en diciembre, digamos que el sistema reconoce que les tienen que pagar ese billón, después de haberles pagado 80 billones por anticipado, quedó un billón pendiente. Ese billón no explica los 15 billones que ellos deben. Y ese billón con 2 meses no explica que los otros 80 billones que están recibiendo anticipados no produzcan pagos más oportunos a los prestadores. Es decir, ¿cuánto le debe la ADRES a las EPS en total en este momento? En este momento, a diciembre les debíamos 1 billón de pesos, 819 mil millones del ajuste y el mes de diciembre, porque hemos pagado hasta noviembre del 23, y en este momento se está liquidando el ajuste del 24
que es más o menos otro billón. Entonces serían 2 billones, que es lo que vamos a pagar ahora en febrero. Y ahí están los ajustes también del 22 y del 23, Del como usted lo 22 y dice. del 23. ¿Cuáles son los desacuerdos que se tienen con las EPS? Pues ellos aseguran que es mucho más lo que se les debe. Están hablando de cerca de 3 billones de pesos, de más de 3 billones de pesos. ¿De dónde sale ese billón adicional que ellos aseguran? No lo sé, la verdad, porque deudas registradas no existen. Por ejemplo, había una EPS que decía que se le debían 750.000 millones de pesos del acuerdo de punto final, que fue una ley del gobierno pasado que sigue tramitando cuentas y acuerdos de pago y jurídicos, todavía tiene una cola, pero nuestras cuentas certificadas eran de 6.000 millones de pesos. Sí. Y resulta que esas cuentas no tenían respaldo en el ADRES, y esta EPS decía que el ADRES en sus cuentas, que el ADRES le debía 750, y eran cuentas que habían sido negadas por varios gobiernos y varias auditorías simultáneas, y que las continuaba teniendo en el balance, de modo que yo diría que eran cuentas alegres. Y que en alguna forma les interesaba seguir manteniendo y volviendo a presentar cuentas para llegar a la vigencia de diciembre en el balance otra vez con una cuenta por cobrar, que en la práctica iba a ser nuevamente glosada y rechazada porque ya lo había sido. De modo que hay muchas cosas ahí que no se manejan con toda la claridad debida, y el Estado no reconoce esas cuentas. Pero, director, la misma Corte les ha solicitado que se hagan los pagos de manera oportuna, que además algunos pagos podrían ser insuficientes y que incluso esa posible insuficiencia pudo llevar a una crisis financiera a varias EPS. ¿Qué responderle a la Corte? Pues, a ver, vuelvo y te digo, presupuestos máximos no son sino el 2% del gasto en salud, ¿sí? Entonces, insisto, el 2% con unos retrasos de unos meses no explicaría de ninguna forma una crisis financiera de reforma. Hay otro alegato de las EPS que dicen que la UPC es insuficiente, o sea, que el pago grande, el que va anticipado, que la UPC, pero... Y hay estudios que presentan de unos expertos de otros, pero también hay estudios como uno que contrató a NIFCO, en la Asociación de Actuarios de Estados Unidos, que es muy importante, que dice que es más que suficiente. Entonces, en estudios pasa un poquito lo de, que puede decir uno, cada estudio es como alguna cosa que pasa con las encuestas, según quien la encargue salen los resultados. Es decir, no hay credibilidad en la mayoría de los estudios del sector. Y yo lo que tengo que aclarar ahí es que la metodología actuarial de estudios de la UPC, como la metodología de presupuestos máximos, no fueron originados en este gobierno. Ambas metodologías vienen de gobiernos anteriores. De modo que este gobierno no ha cambiado las metodologías de cálculo ni de la UPC ni de los presupuestos máximos. Director, usted dice que no hay credibilidad en los estudios que se realizan en medio o en el sistema de salud para determinar cuáles son las cifras reales de deuda, de demanda, de frecuencias. Si no hay credibilidad, ¿es porque tal vez el sistema de salud está politizado? Bueno, no creo que ese sea el punto fundamental de la no credibilidad. El punto es de transparencia. Lo que no hay es transparencia entre las cifras de unos y otros. Y por eso yo específicamente le pedí a la Contraloría una auditoría forense para que se vea dónde está, cuánto se dio y cuánto se debe. Revisen las cuentas, porque no puede ser que las EPS estén todo el día diciendo que les debe y nosotros no tengamos esos registros contables. Entonces le dijimos, señores Contraloría General de la República, díganos, vengan y revisen a ver cuáles cuentas son ciertas y cuáles no. Ustedes también solicitaron que tal vez se pueda levantar el velo corporativo a las EPS. ¿Eso va a pasar? ¿En qué avanza? Es una solicitud expresa que ha hecho el señor ministro. Sí. En la medida del problema de la integración vertical que describía antes, Luisa, en la medida que no se sabe que entran los dineros a una EPS y salen hacia otros negocios de esas empresas, y eso debe ser claro para el país y transparente también. Entonces, en esa medida que hay mucha integración de negocios, que hay mucho contrato de yo con yo y muchas utilidades sacadas por la puerta de atrás, entonces es que hace falta que se levante el velo corporativo. ¿Cree usted que por ahí se están perdiendo los dineros por la integración vertical?
Por supuesto, por ahí se van los dineros porque se trasladan las utilidades. Este fenómeno en economía se llama transferencia de utilidades. Cuando tú eres dueño de las dos partes del contrato, tú puedes poner las utilidades donde quieres y las pérdidas donde quieres. O sea, si la clínica es dueña de la EPS, como pasa en unas EPS, yo le pago mejor a la clínica, gasto más recursos de la EPS. Si le pago menos a la clínica tiene menos utilidades y la EPS está mejor económicamente. Si le transfiero más en precios y en cantidades a la clínica, que es dueña de la EPS, entonces las utilidades van a quedar en la clínica y las pérdidas en la EPS. Es decir, yo puedo hacer, si tengo todos los negocios, las maromas contables que me dé la gana, y entonces no hay credibilidad en las cifras de pérdidas. Entendiendo la motivación del Gobierno Nacional con el proyecto de reforma a la salud, puntos que no se mueven ni en tercer debate y si llega a pasar a cuarto, en cuarto tampoco. La contratación y la integración vertical. ¿Es así? La integración vertical fuera y la atención no se puede la integración vertical no se puede permitir y hay un acuerdo con los partidos políticos en eso fuera. Dentro, la atención primaria y la prevención, que es un problema muy serio en que estamos muy atrasados, y el llegar a todas las regiones donde el sistema de salud no está funcionando. Esos son inamovibles, así como la mejoría de las condiciones de los trabajadores, etc. En términos de la contratación, hay unas propuestas para que las EPS manejen unos convenios de desempeño con las clínicas y hospitales de la red, que no son de dinero, pero que sí fijen la forma de prestar los servicios y la calidad. Y creo que esta es una función que las gestoras pueden hacer adecuadamente y que saben hacerlo, y podría haber ajustes en esos términos. Pues director, muchas gracias. Estaremos muy atentos a ese tercer debate que inicia la próxima semana en Comisión Séptima de Senado, y pues gracias por estar aquí esta noche. No, a ti, Luisa, muy amable. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI.